Universidad 89.5 también en las redes sociales. Conéctate con nosotros. Vía Twitter como Radio UAQ o búscanos en Facebook como Radio UAC 89.5 FM. Radio Universidad 89.5 FM, más cerca de ti. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la Unidad Regional Querétaro, en coordinación con Radio Universidad, presentan La Flor del Corazón, voz de nuestra comunidad. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La Flor del Corazón. Les saluda Mariana Viruega, promotora cultural de la Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro, en una emisión más de nuestro programa. El día de hoy nos acompaña Alberto González. En un ratito se los voy a presentar un poquito más a detalle. Y antes que nada queremos agradecer a nuestros amigos que nos escuchan por el 89.5 de FM en frecuencia universitaria en la ciudad de Querétaro y otros municipios. También por el 850 de AM en Jalpan y Sierra Gorda. Y por supuesto por el 95.3 de FM en Cadereyta y semidesierto queretano. Pues el día de hoy nos trae aquí un programa en vivo por la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que nos ayuda a crear una conciencia sobre las necesidades y los desafíos que enfrentan estas comunidades, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Esta fecha fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1994, en conmemoración de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, de la Subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Uno de los objetivos de esta conmemoración es destacar la importancia de los pueblos indígenas, sus culturas, lenguas, conocimientos ancestrales, y también se busca promover y proteger sus derechos, que a menudo se ven pues desgraciadamente amenazados por parte de la discriminación, la pobreza y la marginación. Pero bueno, ahora sí, nos toca presentar a Alberto. Él es compañero también de la unidad regional y promotor cultural de la misma. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Alberto. Tegi Shande Mariana, Tegi Shande Ugazo, todo di Odku, Nunar de Nunar Paya Hoinini. Buenas tardes, Mariana, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos en este día de los pueblos indígenas. Antes que nada queremos agradecerte por esta presentación tan especial que realmente muy pocas veces se puede disfrutar en la actualidad. Pues bueno, el programa del día de hoy, hablando un poco con Alberto, pues precisamente hablaremos de los pueblos originarios que habitaron Querétaro, pues por primera vez, es decir, cuando fue la fundación del Estado. Platícanos un poquito cuáles fueron estos pueblos. Pues a lo mejor hablando del Estado como tal, pues ya sabemos que fue una población mestiza por los españoles que llegaron, pero si pensamos también más bien qué había antes de la fundación del Estado o de que fuera Querétaro, que creo que hace poco cumplió su aniversario como ciudad. Pues más bien los pueblos originarios o indígenas, como se les llama, dependiendo de diferentes razones, pues los primeros que ya estaban, bueno, no sé si los primeros, pero los que estaban aquí ya eran los otomíes o ñaños, o ñoños o ñujus, ahí depende de las autodenominaciones. También se tienen registros de pames y de chichimecos jonases, sobre todo en las regiones que colinda con Guanajuato. Y también purépechas, y creo que aquí es importante distinguir cómo sabemos que estaban estos, algunos por los nombres, por el poco mestizaje o los sesgos o sustratos que hay de algunas prácticas que tenemos ya como población mestiza, para decir esto sí es de tal cultura o este vocablo es de tal otra y de tal
de tal otro. Y pues, ¿qué decimos de Querétaro? Que ya todos sabemos que viene del purépecha, que significa lugar profundo, lugar de valles, que así es como queda registrado. Si nos preguntan a nosotros los ñañús, pues nosotros le decimos Mashey, que es, pues hace la referencia también como a un lugar profundo, una cañada o un valle, que es como algo que, pues geográficamente si me sitúo, es como estar en la cima alta en una cima alta y ver hacia abajo, y ese es como donde está hondo, donde está profundo, donde se ha escarbado. Ok. Ahorita mencionaste algo pues muy importante que realmente pues yo creo que muchos desconocemos o lo hemos leído pero no lo habíamos relacionado. Al momento de que comentaste tú que también que los primeros fueron los otomíes, ñañús, ñoños o alguna otra denominación, ¿cómo es este nombramiento, esta manera de escribir la población? No sé si así esté bien dicho, o el tipo de grupo indígena, como ñañú, ñoño, otomí, se basa que en su zona geográfica, en cómo pronuncian, en cómo pronuncian la lengua. ¿Por qué esta distinción? Ahí yo podría separarla como en dos momentos. Uh-huh. La autodenominación, bueno, como el mismo nombre lo dice, es cómo se perciben o se dicen los pueblos, y yo creo que esto atiende a situaciones geográficas. Okay. Es decir, el hecho de decir nosotros los de acá de Tolimán, de Amialco, de Santiago, de San Ildefonso, de Hidalgo y de diferentes regiones, a lo mejor van a decir nosotros, pues somos ñañús, somos yuju, somos ñuju, pero eso ya más bien como que depende de precisamente de la posición geográfica. Okay. Y esto obviamente también corresponde con las variantes lingüísticas de cómo ellos mismos pronuncian, dicen o ha evolucionado pues fonética o morfológicamente la lengua. Y pues lo que más más nos ubican, yo creo que sería como otomís o otomíes ahí. Pero eso también como que pues sí es lo más común, y ahí también como que se perdió un poco como el origen de la palabra. Y algunos que han mencionado que viene del náhuatl, bueno, sí es por su estructura. Algunos dicen que a lo mejor fue el nombre de un gran guerrero, que a lo mejor era su nombre era Otomí, de ahí como que le puso el nombre a todos. Okay. Hay otros que dicen que Otomí también viene del náhuatl, y que significa flechador de pájaros, por a lo que se dedicaban los ñaños de esa época, es decir, cazaban pájaros. Y hay otros también que apuntan a que significa como el que habla por la nariz, pero más bien ahí también he notado como interpretaciones varias, que algunos dicen que puede ser tanto peyorativa o simplemente o no peyorativa. Los que dicen que no, pues es porque como nuestra lengua es tonal y pareciera que hablamos con la nariz, porque cuando digo no, tonshi o demás, se escucha como la entonación en nuestra nariz, y por eso dicen, porque hablan con la nariz. Y otros dicen que más bien el hecho de señalar que hablamos con la nariz es como para burlarse precisamente de que tenemos esa pronunciación. Entonces ahí he visto que algunos lo utilizan como característico, he escuchado que otros más bien fue despectivo en su momento. Pero pues como con todo, yo creo que aquí cada quien depende de cómo cada comunidad lo asuma, e incluso también como cada estudioso de la lengua pues lo podamos asumir. Escribir. Ok. Aquí, por ejemplo, dijiste una característica muy, muy especial de la lengua al momento de hablar en otomí. Es una lengua nasal, pero, o sea, al momento de hacer la pronunciación lo haces con la garganta y con la nariz, o sea, es algo que es como que complicado de comprender, ¿no? Porque si hablamos normal o otras lenguas, pues lo hacen como con la garganta, pues, no nasal. Entonces, es como si ustedes pronunciaran fuerte, o sea, como si fuera una pronunciación fuerte la lengua en otomí. Yo creo que más que pronunciación fuerte diría como la entonación. Okay. Y es como lo que caracteriza a las lenguas, a la familia a la que pertenezco, que es el otomangue, que son tonales por los tonos. Okay. He conocido donde algunas lenguas como que lo que hacen es precisamente como ir subiendo como la fuerza, como decías, pero en nuestro caso más bien hay algunas que pronunciamos como desde la garganta, hay otras como desde los labios, otras con
como que con la nariz, y también como que hay otras que con los dientes, como que siseamos, como que ponemos la lengua entre los dientes, pero más bien hay como cada sonido, bueno, cada letra o cada palabra pues tiene como un sonido característico. Y sí es muy importante cómo pronunciarlo, porque hay palabras que si no se pronuncian correctamente, su significado y categoría gramatical puede cambiar. Ujú. ¿Qué otros grupos indígenas llegaron aquí a Querétaro? Recordando que pues era un estado de paso, ¿no? Pues para el norte, para el sur, para el centro. ¿Qué otros grupos podemos encontrar aquí o había antes de que fuera Querétaro? Pues más bien hablo desde el Otomí de Tolimán, que no sé si han escuchado, que luego dicen Otomí Chichimeca, como el pueblo del semidesierto, Otomí Chichimeca, Ujú. pero es por la mezcla que hubo ahí de el pueblo Otomí con los chichimecas conaces que ya existían ahí, y no sé si se fueron, nos mezclamos o ahí no sabemos qué pasó, que también existían pames. Entonces, pero ahorita los que quedamos pues no somos otomís. No sé si dentro de nuestras vocabulario prácticas pues hay algún sustrato precisamente de esas culturas. Y pues como decimos, yo creo que en esta zona, pues también por el paso, pues pudieron haber existido purépechas y a lo mejor hasta náhuatl por algunos topónimos que existen. Por ejemplo, Tolimán, Ujú. pues ya sabemos que viene del náhuatl y significa pues lugar de Tule. Porque en Otomí, pues nosotros, bueno, en el pueblo, en mi comunidad más bien, le decimos nada más Nini, que es pueblo, bueno, pueblo, pero lo asociamos con Tolimán cabecera. Ujú. Pero en los últimos años se creó la denominación y es Bodenti, que es como lugar de, pues ahí con muchos dicen Denti, es como la palma. Ujú. Pero, bueno, palma, pero muchos dicen que cuando hablamos del Tule, muchos piensan como que era un tipo de palma, pero más bien es como este árbol El grandote, árbol. y ahí sería otro nombre. Entonces ahí, pues cuando construyeron la palabra o la designación, pues ahí más bien atendieron como esta característica del Tule, Ujú. como más como si fuera palma, que es Denti, pero hay otra que es otra palma y se llama Mai. Entonces, Ok. pues pudieron haber existido muchos, porque pudo haber sido como Bomai o Bodenti o Bosa, o entonces ahí ya, como les Ujú. digo, depende a veces como de los propios creadores o actualizadores de la lengua. Claro. Aquí, por ejemplo, ahorita enfocándonos un poco en la lengua, que también es parte esencial de los grupos originarios de nuestro país. Eh, ¿Cómo es la lengua otomí? Es decir, por ejemplo, no sé, nosotros podemos decir hola, buenos días. Ustedes al momento de hacer de traducir a la lengua hola, buenos días, es la misma cantidad de palabras, es fácil el poder traducirlo. ¿Cómo es su traducción y pues su escritura también? Pues a lo mejor lo que yo siempre digo, hay cosas como que se pueden traducir de una Ujú. lengua a otra, y diría otras, y diría que ahí a veces no hay la necesidad de hacerlo, porque a lo mejor no decimos hola, buenos días, pero al menos decimos buenos días. Y a lo mejor no tenemos el vocablo hola, pero tenemos otro tipo de, porque creo que esto es importante señalar, que las lenguas o las palabras ya traen atrás toda una cosmovisión. Ujú. Y si como que yo llevo de una lengua a otra, pues a lo mejor no se puede, porque pues son cosmovisiones diferentes. Pensando como en el español, a lo mejor para mí el español es un sonido, decir hola, a lo mejor es como algo más informal o algo así cuando nos encontramos en la calle. Ujú. Ya cuando decimos buenos días, como que uno lo pensaría como más de formalidad, o incluso más hasta de, pues, no sé si decir como de importancia. Ujú. Y si saludamos de mano, pues todavía le aumenta más. Claro. Y en el otro mío a lo mejor no tengo el hola, pero tengo el buenos días, que ya da esta toda significación de, pues, espero que estés bien y todo eso. Ujú. Ah, ok, ok. Bueno, regresando un poco, es que ponernos a platicar de todos estos temas, pues es más de un programa. Pero el día de hoy regresamos un poquito al programa sobre los pueblos originarios que estábamos hablando. Bueno, estamos diciendo que aquí llegaron otomís, chichimecas, los purépechas de Tabasco, aztecas también pudieron haber llegado.
No sabría ciencia cierta, más bien como que me guío por los topónimos. No sé si existen otros lugares que tengan topónimos en náhuatl, o por qué Tolimán tiene topónimo en náhuatl. Entonces ahí, a lo mejor sí, pensando como en este proceso de colonización, que ya los españoles cuando llegaron pues venían con otros grupos o pueblos originarios en su momento, con los que hicieron alianza o los que utilizaron precisamente para colonizar a los pueblos nativos de determinados lugares. Okay. Cabe mencionar que la herencia de estos pueblos persisten en Querétaro por la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro. Y reconoce como los pueblos originarios del estado el otomí, el huasteco y el pame, como precisamente pueblos originarios de la entidad, que actualmente los encontramos, como bien los mencionó Alberto hace un rato, en Amealco, en Arroyo Seco, en Cadereyta, en Ezequiel, en Jalpan, en Landa y por supuesto en Tolimán. También en Pinal de Amoles lo podemos encontrar. Aquí nace una pregunta precisamente de los pueblos originarios en Tolimán y en algunos otros lados que hemos sabido que existen. Las capillas oratorias. ¿Estas capillas cómo nacen? O sea, estas capillas son bajo herencia, que sabemos que pues alguien las hizo desde hace mucho tiempo, pero realmente ¿qué representan para los grupos originarios estas capillas? ¿Por qué la necesidad de hacerlas? Pues yo creo que aquí habría que entenderlos desde el mestizaje cultural y religioso, porque si pensamos que es como de los pueblos originarios, pues sabemos que ya no, por el sesgo católico que existe. Y pues supongo que nace con esta idea, pensaría como en esta idea de evangelizar, porque los puntos donde se utilizan precisamente es como donde había población indígena, y eso es pensándolo como históricamente, como también diciendo, pues sí está bonito, pero sabemos que en ese proceso de mestizaje pues se ganaron y se perdieron cosas. Claro. Y esa sería una. La otra, pues es importante señalar que para las comunidades o para nosotros la religión es muy importante porque es el núcleo de la comunidad. Y pensando en las capillas oratorio, creo que la mayoría conoce más la de San Miguel Tolimán, que son las que siempre hay hasta tours, hasta libros que se han publicado, o que están más cercanas. Entonces, capillas oratorio, pues, y su mismo nombre lo dice, porque más bien dice capillas oratorias, pero no dicen capillas familiares oratorias. Okay. Porque más bien son familiares. Por eso luego algunos nombres que tienen es como el de Don Lucas, el de Don Bartolo, el otros, por la cabeza de familia que la construyó. Okay. Porque ese es como el ancestro, el abuelo, la persona que la construyó, donde puso pues ya sea imágenes, ahí depende como de la persona, de imágenes de santos, o cruces de ánimas. No sé si saben las personas que nos escuchan, una cruz de ánimas es como las que se hacen cuando fallece alguien. Y entonces en esas capillas se van dejando como las cruces de todos los que van falleciendo en esa familia, por eso se llaman como capillas, porque es como un espacio sagrado. Oratorios, porque ahí se va a orar o rezar en determinados tiempos. Hay personas que anteriormente rezaban diario, ahorita sabemos que ya la gente no es que no nos guste, sino que ya siempre decimos que no tenemos tiempo y ya no rezamos, pero sabemos que nuestras abuelas o tatarabuelas pues siempre eran de los que se levantaban, rezaban, y estas capillas era para donde iban a rezar. También cuando le rezaban sus rosarios ya en Día de Muertos o en el ceremonio luctuoso de las personas que fallecieron. Y familiares, pues por lo mismo que decía, porque más bien en esas capillas están las cruces de toda la familia, es decir, todos los que fallecieron en esa familia. Línea materna, paterna, a lo mejor ahí se van quedando como los esposos o esposas, aunque sean pues parientes políticos, pero eso ya son como acuerdos que se van haciendo entre las familias. Ahorita mencionaste algo muy representativo de las capillas, como lo dijiste, o como así percibí que eran las cruces de ánimas. Estas cruces, ¿qué características tan especiales tienen? Pues ahí desconozco porque eso más bien es como de otra zona y no de la mía. Pero de lo que he investigado, leído y revisado,
Pues no explico mucho porque eso sí necesitaría como que más visual. Ok. Entonces como que ahí en ese caso la visualización sí es muy importante, pero tiene elementos donde se pueden distinguir tanto elementos, yo diría, prehispánicos y pues ya religiosos. Por ejemplo, la luna, el sol, que en nuestro caso asociamos con Dios y la Virgen, pero sabemos que en las culturas indígenas pues eran dioses o entidades o deidades en la luna del sol, que a lo mejor otras culturas las tienen con otros nombres. Y pues se llama de ánimas porque, como decíamos, se pintaban ahí abajo como las ánimas del purgatorio. Y pues estaban dedicadas a la persona que falleció. Ok. Tenemos que ir cerrando el programa. Desgraciadamente, pues en la radio el tiempo es bien rápido y cortísimo. Sí esperamos conocer un poco más y nos falta conocer mucho más del pueblo otomí. Creo que estarás de acuerdo en que bien merecemos otro programa sobre el tema, por lo cual quiero invitarte, pero cerremos este programa con algo que nos quieras platicar tú, una vivencia de ti o de tu comunidad o de tu grupo, de tu familia, hablando en comunidad. Pues es que más bien todo lo que hacemos es en comunidad y es siempre como la diferencia que yo noto como en la ciudad y en la comunidad. Bueno, entiendo también que en la ciudad pues ya estamos todos, que a lo mejor es más difícil aquí como poder sostener familias más numerosas y que venimos de todos lados. Y acá así como que uno lo siente como que te puedes caer en la calle y nadie te levanta, o nadie pregunta de quién eres, o claro. para saber como de dónde eres, quién eres, es muy complicado. Y en la comunidad, por lo mismo de que nuestras familias han estado ahí, pues por ejemplo, te enfermas o te pasa algo y ya luego todos dicen, es el hijo de tal o es el nieto de tal, y ya así como que te van buscando o te van identificando. Y también como que la comunidad en el sentido de cuando se prepara algo, siempre es como para compartir. Okay. Pues lo que decíamos, a lo mejor no tenemos o se tiene mucho, pero más bien la intención es compartir aunque sea poco. Sobre todo cuando hay una fiesta, se hace algo, se comparte con los vecinos, con los familiares, y creo que eso es lo más importante y lo que sigue siendo el núcleo de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas. La comunidad, creo que otros estudiosos y compañeros de otras comunidades indígenas, de otras lenguas, de otras culturas, creo que todos llegamos a esa conclusión: la comunidad es el núcleo de que los pueblos indígenas sigamos en la actualidad. La comunidad es lo que nos mantiene vivos. Hacia afuera sí estamos haciendo trabajo, pero creo que lo que nos nutre, lo que nos mantiene, es esa cohesión que nos da la comunidad, que puede ser la religión, la lengua, la comida, la vestimenta y pues la sangre, la herencia. Es correcto, pues quiero agradecer el que nos hayas acompañado y pues tiene mucha razón. La herencia es algo muy fuerte que va pasando y se vive con nuestras familias. Es un legado importante que precisamente nos lleva a la unión familiar y de comunidad. Alberto, muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente en cabina, ya sea aquí en presencia o en algún programa grabado, para poder seguir platicando pues de este grupo tan importante que es el otomí, que realmente que es el grupo que está reconocido en nuestro estado y que tiene mucha presencia. Aunque no los veamos, tienen mucha presencia y mucha historia que nos da identidad como estado, ¿no? Gracias, Alberto. Gracias. Amigos, que tengan muy buena tarde. Los esperamos el siguiente fin de semana en punto de la 1:30 de la tarde en su programa La Flor del Corazón. Que tengan bonito día. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la Unidad Regional Querétaro, en coordinación con Radio Universidad, presentaron La Flor del Corazón, voz de nuestra comunidad.